La profecía del anticristo en la Biblia. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Existe un poder en las sombras que intenta controlar el destino de las naciones? La Biblia no deja estas preguntas sin respuesta. Dentro de sus páginas encontramos una advertencia sobre una figura enigmática, un líder que se levantará en los últimos tiempos con promesas de paz, pero cuyo verdadero propósito es la opresión y el engaño. La Escritura nos habla de él como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, un personaje que no surge de la nada, sino que ha sido anunciado a lo largo de la historia. Daniel, el profeta del exilio, vio su llegada en visiones aterradoras. En el capítulo 7 de su libro describe un rey que hablará palabras contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Pero Daniel no fue el único en advertirnos. Siglos después, el apóstol Pablo confirmó la profecía en su carta a los tesalonicenses. Él describe cómo, antes del regreso de Cristo, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Un gobernante con una influencia global sin precedentes, que no solo tomará control de las naciones, sino que exigirá adoración y sumisión total. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan revela con claridad el poder que le será dado al anticristo. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis 13:5. No vendrá solo, sino respaldado por fuerzas espirituales del mal, engañando a millones con prodigios y señales. Este líder no llegará como un tirano evidente. Al contrario, aparecerá como un hombre de paz, con soluciones para los problemas del mundo, prometiendo estabilidad en medio del caos. Pero tras su aparente bondad, se esconde un propósito oscuro: esclavizar a la humanidad bajo su dominio. A lo largo de la historia, hemos visto intentos de establecer gobiernos totalitarios, líderes carismáticos que han seducido a naciones enteras con sus palabras. Pero lo que está por venir será mucho más grande. Será el cumplimiento de una profecía antigua, una advertencia que la humanidad ha ignorado por demasiado tiempo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se manifestará este sistema? ¿Cómo logrará el anticristo establecer un dominio total sobre la humanidad? Para entenderlo, debemos examinar el sistema del nuevo orden mundial, una estructura de control profetizada desde hace siglos. El sistema del nuevo orden mundial en la profecía. El escenario está preparado. El mundo, sumido en el caos, clama por un líder fuerte, por un hombre que traiga estabilidad y seguridad. Pero lo que muchos no verán venir es que, tras la aparente paz, se oculta la mayor tiranía que la humanidad haya conocido. No se trata solo de un gobernante, sino de un sistema global que la Biblia profetizó hace miles de años. Un nuevo orden mundial, diseñado para someter a cada persona bajo un poder absoluto. La Escritura es clara. No se trata de una conspiración moderna, sino de un plan antiguo, revelado por Dios. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo este sistema será impulsado por el anticristo y respaldado por un falso profeta, una figura religiosa que seducirá a las naciones con señales y prodigios. No será un simple gobierno humano, sino una estructura de control que abarcará la política, la economía y la religión. Apocalipsis lo describe de esta manera: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:16-17. Un sistema de identificación global, un control absoluto sobre cada transacción económica. No será opcional. Quien no se someta quedará excluido del sistema, incapaz de comerciar, de trabajar, de vivir en sociedad. Pero esto no es solo un sistema financiero. El control irá más allá del dinero, porque el anticristo buscará la adoración total. Su reinado estará respaldado por una confederación de líderes mundiales, descritos en Apocalipsis 17. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12 al 13. El mundo entero será arrastrado a este sistema, pero no ocurrirá de la noche a la mañana. Todo se está preparando poco a poco, avanzando de manera sutil, sin que la mayoría lo perciba. Las crisis, el descontento social, el avance de la tecnología, la digitalización del dinero, todo se encamina hacia un solo punto: la consolidación del control absoluto. La gran pregunta es: ¿cómo logrará el anticristo engañar a tantas personas? ¿Cómo conseguirá que el mundo entero se postre ante él sin resistencia? La respuesta está en la estrategia que usará: engaño y persecución. Y esto nos lleva al siguiente punto: la persecución y engaño del anticristo. El mundo ha sido seducido. El anticristo ha establecido su sistema global y la humanidad, desesperada por estabilidad, ha aceptado su liderazgo sin cuestionarlo. Pero todo fue un engaño cuidadosamente diseñado. Su dominio no es solo político ni económico, sino espiritual. Él no solo quiere controlar las acciones de los hombres, sino sus almas. Jesús mismo advirtió sobre esto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. El anticristo no gobernará solo con fuerza bruta, sino con engaño. Se presentará como un salvador, pero su poder provendrá de las tinieblas. Pablo lo describe en su carta a los tesalonicenses: aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10. El mundo verá señales sobrenaturales, eventos impresionantes que muchos interpretarán como prueba de su divinidad. Algunos creerán que ha traído paz, otros lo verán como un líder justo. Pero los que conozcan la verdad sabrán que esto no es más que una trampa. Y entonces, cuando tenga asegurado el control, mostrará su verdadero rostro. Su reino, que inició con promesas de armonía, se convertirá en una dictadura impía. La persecución comenzará. Cualquiera que se niegue a postrarse ante él será marcado como enemigo. Los cristianos, aquellos que proclamen la verdad de Cristo, serán perseguidos con brutalidad. No habrá espacio para la libertad de culto ni para la fe en Dios. Pero su ambición irá más lejos. No le bastará con gobernar las naciones, exigirá adoración. Se sentará en el templo y se proclamará Dios, demandando la lealtad absoluta de cada ser humano, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. La marca del sistema será clara: obediencia o muerte. Muchos doblarán sus rodillas ante él por miedo, otros por ignorancia. Pero los que se mantengan firmes en la fe serán perseguidos y asesinados. Los mártires de Cristo sellarán su testimonio con sangre, negándose a inclinarse ante la bestia. Sin embargo, la historia no termina aquí. El poder del anticristo, por más imponente que parezca, tiene un límite. Porque en medio de la tribulación hay una promesa que resuena en las Escrituras: su reinado no durará para siempre. El fin de su dominio se acerca, y con él, el día en que Cristo mismo vendrá a destruir su imperio de oscuridad. Es aquí donde la historia da un giro definitivo. La guerra final está a punto de comenzar. La derrota del anticristo y el triunfo de Cristo. El mundo ha caído en las tinieblas. El anticristo reina con poder absoluto. Su sistema de control domina cada aspecto de la sociedad y su odio hacia los fieles de Cristo ha desatado una persecución sin precedentes. Los que rechazan su marca son condenados. Las naciones están sometidas a su gobierno y su arrogancia ha llegado a su punto máximo. Se ha proclamado Dios sobre la tierra, pero su victoria es efímera, porque en el momento en que cree haber conquistado el mundo, los cielos se abrirán y el verdadero rey regresará. La Biblia lo describe de forma majestuosa: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Apocalipsis 19, 11 al 12.
El anticristo reunirá a sus ejércitos. Creyéndose invencible, se preparará para enfrentar al Cordero de Dios, pero será en vano. Ninguna estrategia humana podrá resistir el poder de Cristo. Ninguna arma será capaz de detener su gloria. El apóstol Juan continúa la revelación. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19 al 20. En un solo acto de justicia, el reino de maldad es destruido. El nuevo orden mundial, la estructura de opresión que parecía indestructible, se derrumba en un instante. Las naciones son liberadas, los perseguidos son vindicados y la bestia, junto con el falso profeta, es arrojada al lago de fuego. El poder del mal es erradicado y la autoridad de Cristo se establece sobre toda la creación. El profeta Daniel había anunciado este momento siglos antes. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Cristo no solo vencerá al anticristo, sino que establecerá su reino eterno, un reino de justicia, de paz, de verdad. No habrá más opresión, no habrá más persecución, no habrá más dolor. Pero la gran pregunta es, ¿quién estará listo para ese día? Porque cuando Cristo regrese, ya no habrá tiempo para decidir. Los que confiaron en Él serán recibidos en su gloria, pero los que lo rechazaron enfrentarán el juicio. Aquí es donde la historia llega a su clímax, el momento decisivo para cada alma. Y esto nos lleva al último punto: ¿cómo debemos prepararnos para lo que viene? Porque la mayor advertencia de la Biblia no es solo sobre el anticristo, sino sobre nuestra propia preparación espiritual. Llamado a la vigilancia y preparación espiritual. El destino de este mundo está escrito. La bestia caerá, su sistema será destruido y Cristo reinará para siempre. Pero la gran pregunta es, ¿estarás preparado cuando llegue ese día? La Biblia nos advierte una y otra vez que no debemos dormirnos en la comodidad de esta vida. Jesús mismo nos dio una advertencia solemne. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 42 al 44. Estas palabras no son para que tengamos miedo, sino para que abramos los ojos y despertemos del letargo espiritual. El engaño del anticristo ya está en marcha, y el mundo se está preparando para recibirlo sin darse cuenta. Cada día vemos cómo los valores de Dios son rechazados, cómo la verdad es silenciada y cómo la fe se vuelve algo secundario en la vida de muchos. Este es el tiempo de definirnos. No podemos esperar hasta que la persecución llegue, hasta que el engaño esté consumado. El momento de elegir es ahora, pero ¿cómo podemos estar listos? La respuesta está en la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos dejó una instrucción clave para resistir en los tiempos de oscuridad. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 10 al 13. Nuestra defensa no es política ni militar, es espiritual. La verdad nos protegerá del engaño. La fe nos sostendrá en la prueba. La justicia nos mantendrá en el camino correcto. La oración y la palabra de Dios serán nuestra guía. El enemigo hará todo lo posible por debilitar nuestra fe, por hacernos dudar, por distraernos con las cosas de este mundo. Pero los que perseveren hasta el fin serán salvos. Cuando Cristo regrese, no buscará a los que fueron poderosos en la tierra,
ni a los que acumularon riquezas. Buscará a los fieles, a los que no se dejaron engañar, a los que resistieron hasta el final. Hoy es el momento de tomar una decisión. No hay tiempo que perder. La historia ya está escrita, la batalla ya está anunciada y el rey está por venir. ¿De qué lado estarás cuando llegue el día final? Ora conmigo. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y reverencia, sabiendo que los tiempos que vivimos son cruciales. Tu palabra nos ha advertido sobre lo que vendrá, sobre el engaño del enemigo y la gran tribulación que se avecina. Pero también nos has dado una promesa firme: tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, abre nuestros ojos espirituales para no ser engañados. Danos discernimiento para reconocer la verdad en medio de la confusión y valentía para permanecer firmes en la fe. Fortalécenos con tu Espíritu Santo para resistir la oscuridad de este mundo y vivir con la certeza de que Cristo regresará victorioso. Danos un corazón vigilante, una fe inquebrantable y una pasión por proclamar tu palabra. Que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que seamos luces en medio de la oscuridad, mensajeros de esperanza y testigos fieles de tu reino. Guárdanos, Señor, en tu gracia. Revístenos con la armadura de Dios, protégenos del enemigo y ayúdanos a perseverar hasta el final, porque sabemos que en ti está la victoria, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén. El tiempo se acorta, el mundo avanza hacia un destino profetizado, y Dios nos ha dado la responsabilidad de ser atalayas, de advertir y preparar a otros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Hay muchas personas que aún viven en la ignorancia espiritual, atrapadas en el sistema del mundo, sin saber lo que viene. Es nuestro deber como hijos de Dios compartir la verdad, despertar a los que duermen y guiar a otros hacia la luz de Cristo. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con aquellos que necesitan conocer la verdad. No se trata de sembrar temor, sino de traer esperanza. La oscuridad solo puede vencer si la luz se apaga, pero si nos levantamos como soldados de Cristo, la verdad brillará y muchos serán salvos. Cristo viene pronto. Es tiempo de despertar.